Saludos, bienvenidos. A la luz del conocimiento es ya toda una realidad y comenzamos ya ese primer espacio. Todos recordarán que tuvimos pues esa presentación y por fin ya tenemos el programa número 1. Nos acompaña, como no puede ser de otra forma, en el estudio José Manuel López, director de este programa, que además es una persona que él no le gusta realmente que digamos todo lo que hace, quiere que más bien le presentemos como investigador, como conferenciante, que es lo que está haciendo en la actualidad, ayudando a muchísimas personas, pero además en esta casa estamos convencidos de que también es canalizador, contactado, una persona que viene sin ninguna duda en esta vida a ayudar a muchísimas personas y lo está haciendo. Bienvenido de nuevo a este primer programa, José Manuel. Muchas gracias, encantado de poder seguir aquí y de empezar con este primer programa tan interesante. Así es, porque es el primer programa. Vamos a hablar concretamente de temas básicos para comenzar a entender un poquito más todo lo que es a lo que hemos venido a este mundo, a esas tareas que para muchos no son desconocidas por distintas secuencias que ha tenido esta vida, por muchos hechos, por los distintos intereses de las distintas religiones, gobiernos, en fin, por muchas cuestiones que aquí no nos vamos a hacer eco de ellas, pero que un poquito muchos sí que conocemos. Y yo creo que sería bueno empezar preguntándote, José Manuel, si habremos vivido antes o esta es la primera vez que vivimos. Bueno, realmente las personas que como yo estamos totalmente convencidas de que sí, que hemos vivido antes, pues te diría que sí. Claro, este tema es un tema que recoge una ley que es ya milenaria, que se conoce en Oriente desde varios milenios atrás. Aquí en Occidente también se conocía al principio de la era cristiana y antes de la era cristiana, pero por unas circunstancias especiales parece que se dejó de predicar. Circunstancias que por ahora no vamos a entrar. La verdad es que cuando el río suena, agua lleva, y realmente cada día aparecen en los medios informativos, en televisiones, series, como esta que ahí están echando ahora de Estoy Vivo, que habla de la reencarnación del ser. Muchas experiencias que cuentan de niños, que recuerdan sus vidas pasadas, y todo esto junto con pruebas de alguna forma que aparecen en textos antiguos, recogen que efectivamente, que no solamente hemos vivido esta vida, sino que hemos vivido antes. Y la nueva era, que es la que estamos ahora, trae consigo el conocimiento de todo lo que de alguna forma se había tapado, de alguna forma que estaba oscuro, pues está saliendo a la luz. Por algo será, porque todo lo que estaba tapado bajo el oscuro manto del misterio tiene que hacerse luz, y como bien dice el programa, a la luz de este conocimiento nosotros vamos a ayudar a extenderlo. Y por supuesto que sí, que plenamente convencido de que hemos vivido antes que ahora. ¿Qué es, por tanto, la reencarnación, José Manuel? Pues la reencarnación, según dicen los propios diccionarios, es la creencia de que la esencia del ser humano, bien considerado mente, alma o espíritu, no solamente vive una sola vida, sino que vive en cuerpos, en distintas vidas y en distintos cuerpos. Digo que es una creencia, pero una creencia basada en una ley universal, que es como se reconoce la ley de la reencarnación, y que más de 2/3 de la población mundial están perfectamente convencidos de la existencia de esta ley. Con lo cual, el que se esté extendiendo ahora por Occidente es una necesidad que tiene la realidad que vive la mayoría de las personas que están naciendo en este mundo, ahora que vienen con un grado de inteligencia muy elevado, con un nivel de conciencia también muy elevado, y necesitan conocer esta realidad.
porque esto les va a ayudar a entender muchas de las cosas que les pasan en la vida y de que lo que hagamos en una vida tiene su repercusión en la siguiente, de que lo que aprendamos en cada vida vamos aprendiendo una cosita un poquito más cada vez más, y de que si algunas veces nos ocurren algunas cosas que no son las que nos gustaría que nos ocurrieran, no es por culpa de Dios, sino es posiblemente por culpa de lo que sembramos, porque luego lo tendremos que recoger. Y un poco, pues, ese es el detalle de lo que significaría la ley de la reencarnación. ¿Existen, José Manuel, pruebas escritas o de algún otro modo que avalen esta creencia? Sí, realmente en Oriente multitud de filosofía, de escritos de todos los tiempos, desde Krishna, desde Buda, recogen los textos antiguos, los Vedas hablan de la ley de la reencarnación, y aquí en Occidente efectivamente nos tendríamos que mirar en textos antiguos, que hay un libro precisamente que recoge esto, que se llama Todo sobre la reencarnación, y otros muchos más libros, que está confeccionado por investigadores de alto prestigio y que recoge frases que determinaron los primeros cristianos, como Orígenes, como Clemente de Alejandría, en los que habla de la preexistencia del alma, que el alma siempre vivía antes de nacer. Comentan también de que el alma no tiene una vida estática, sino es una vida en continuo progreso y se va perfeccionando en vida futura. Y ya si nos vamos a un escritor, narrador muy conocido, hablando de las crónicas judías, que es Flavio Josefo, pues nos hace mención a que en la época de Jesús existían tres sectas: existían los saduceos, los fariseos y los esenios. Los saduceos eran totalmente materialistas y no creían nada más que en la vida física, y creían que a la hora de la muerte el ser ya perdía todo lo que tenía que perder. Los fariseos creían en el renacimiento y creían que reencarnaban las personas que habían sido buenas. Las malas creían que no, que esas ya se condenaban eternamente. Y los fariseos creían en la persistencia del alma, que fundamenta la ley de la reencarnación. José de Arimatea y Gamaliel fueron maestros de Jesús, y ellos eran realmente, aunque pertenecían al colegio fariseico, eran esenios de un grado, porque estas familias, estos grupos de los esenios que vivían en grutas, tipo monasterios, parecidos a los monjes actuales que guardaban la llama de la sabiduría divina, pues Jesús fue educado por los esenios durante una serie de años que no aparecen en los textos bíblicos. Y esto coincide con los escritos que han aparecido del Mar Muerto, los manuscritos, en los que se hace mención a que los esenios practicaban la ley de la reencarnación y la enseñaban. Claro, esto tiene su cierta relevancia, es discutible, no cabe duda, pero hay un párrafo en el Nuevo Testamento que habla de que Jesús le decía a los apóstoles: Elías había de venir, ha venido y no ha sido reconocido. Y entonces los apóstoles entendieron que le hablaba de Juan el Bautista, porque Elías reencarna en Juan el Bautista. Y además eso fue anunciado por el profeta Malaquías, que dijo que Elías volvería a la carne. Claro, el pensar que solamente los profetas pueden venir a la carne sería una injusticia divina, ¿no? Porque ¿por qué unos sí y otros no? Entonces la fuente de energía divina que llamamos Dios no puede faltar ser injusto con unos y con otros, no. Esos son los textos más claros. Incluso hay una parte también del Evangelio de Jesús
¿qué palabras tuvieron que salir de la boca de Jesús para que Nicodemo, que era un señor de la alta cuna de allí de Israel, dijera: maestro, ¿cómo puedo volver a nacer siendo viejo? Lógicamente yo y cualquiera que tenga una mente abierta, un poco y razonada, lógicamente, entendería que Jesús le diría: quien no naciere de nuevo. Si no, no tiene sentido que Nicodemo dijera: ¿cómo puedo volver a nacer siendo viejo? Bueno, todos estos textos son discutibles, no cabe duda. Se puede interpretar y es libre la interpretación que se pueda tener. Pero claro, ahora lo que está ocurriendo es que están naciendo muchos niños que recuerdan sus vidas pasadas. Y esas experiencias se están extendiendo por el planeta, porque ya no solamente en Oriente, donde el tema este de la reencarnación es muy conocido, sino que se está extendiendo, lógicamente, aquí a Occidente. ¿Y por qué precisamente se está extendiendo este conocimiento en la actualidad en Occidente? ¿Y acaso es que formará parte de precisamente de lo que acaba de decir, de esa sabiduría que trae la nueva era de Acuario? Claro. Es que la nueva era de Acuario trae libertad de acción, y para tener libertad de acción, libertad de pensar y libertad de expresarte, tienes que tener un conocimiento depurado y detallado de las leyes universales por las cuales todas las humanidades que habitamos los distintos planetas estamos regidas. O sea, no podemos seguir en la ignorancia del pasado y mantener a seres que vienen con unos niveles de conciencia elevadísimos, mantenerlos ahí en el misterio, tapando ese conocimiento. Ese despertar de conciencia va unido a esa libertad de expresión y a libertad de pensar, libertad de expresarse y de pensar. Y estos niños vienen con unas capacidades intelectuales, mentales, sentimentales tan grandísimas que no van a aceptar algo que vaya en contra de su propia espiritualidad, porque la traen desde sus planos astrales, desde los que la han reencarnado. Entonces la extensión de la nueva era de este conocimiento por Occidente y por todo el planeta es fundamental, necesaria y obligatoria. Y para eso creo yo que nos están poniendo a todos los que de alguna forma estamos estableciendo en nuestra vida esta forma de actuar, de transmitir estos conocimientos para que le puedan llegar a todo el que lo necesite. José Manuel, ¿se conoce a la ley de existencia múltiple como ley de justicia divina? Claro, es que, como bien digo, en una pequeña inspiración poética que me vino ya hace tiempo sobre la ley de la reencarnación, la ley de la reencarnación es justicia divina. Porque, claro, si en una vida tenemos errores, en la siguiente podemos corregirlos. Si en una vida hemos tenido diferencias, hemos sufrido más de lo que debíamos de alguna forma, en la próxima vida tenemos la compensación. Somos seres en progreso espiritual. Llegaremos todos a ser ángeles. Todos llegaremos a desarrollar las dos alas del ángel, entendiendo simbólicamente una ala, el ala del amor, y otra el ala de la sabiduría. En una vida posiblemente aprendamos más conocimientos y un poquito menos sentimientos, pero en la otra siguiente aprenderemos, desarrollaremos más las virtudes que nos amplían ese tipo de sentimientos, y posiblemente menos sabiduría. Así vamos progresando hasta ser perfectos. Porque claro, hasta que no amemos al prójimo como a nosotros mismos, tenemos que seguir viviendo en el mundo físico. Y la reencarnación nos da la posibilidad de llegar a ser perfectos. Ya lo decía Jesús: sed perfectos como es vuestro Padre Celestial. Si no, no lo hubiera dicho. Y también dijo: los mansos poseerán la tierra. Se entiende en vida futura, no en esta vida física. Luego ya hablaba también de la ley de la reencarnación. Pues
la ley de la justicia divina, porque ¿cuántos niños están muriendo de hambre? Diariamente, millones. Y hay personas que, viendo la forma de vida que hay, con tantas injusticias sociales, con accidentes, con guerras, y está perdiendo la fe. Yo tengo un buen amigo que de una alta moral y ética y solidario y buena persona, y una vez se atrevió a decir delante mía que no existe justicia divina. Y digo, no, hombre, será que tú no la conoces, porque no te la han enseñado. Pero por supuesto que existe justicia divina. Y las circunstancias difíciles, las experiencias que vivimos en una vida, en otra tienen su compensación. Y muchas veces también creamos lo que luego recogemos. Y sembramos lo que luego, la cosecha que luego recogemos. Con lo cual, tenemos la posibilidad de desandar caminos y de progresar y avanzar en conocimiento y en sentimientos espiritualmente. O sea que cada acción va a tener una repercusión. Claro, es que la ley de la reencarnación va muy unida a la ley del karma, que se llama ley de acción y reacción. Lo que hagamos tiene su compensación. Si hagamos, la ley se basa precisamente en todo, se basa en la ley del amor. Si infringimos de alguna forma la ley del amor, tenemos que compensarla con amor. El desamor se compensa con amor. Y esa es la base de todo. Por eso, lo que no hayamos aprendido en una vida, en la siguiente lo tenemos que aprender. O sea, más que como castigo, porque hay muchas veces que oye hablar a la persona sobre el tema del karma y hablan, porque eso, el karma es un castigo. No, no es un castigo, es un aprendizaje. Hasta llegar al camino de la perfección tenemos que pasar y sobrepasar muchas circunstancias no fáciles, porque vivimos en un mundo muy complicado. Realmente no hay más que mirar televisiones y es que nos amargamos la vida de ver todo lo malo que hay. Patricia. Pero bueno, tenemos que sobrellevar cada uno la cruz que tenemos de la mejor manera posible. Ya lo dijo Jesús: el que quiera seguirme, que coja su cruz y me siga, porque todos tenemos una cruz, unas circunstancias que salvar en nuestras vidas. Es cierto. Y estamos en un aprendizaje. Tenemos que llegar a ser ángeles. José Manuel, ¿y están naciendo actualmente muchos niños? Porque a verlos haylos, pero ¿hay muchos que recuerden alguna de sus vidas pasadas? Bueno, realmente esta es la prueba más científica que está ocurriendo ahora mismo en el planeta, que ya ocurrió antes, pero que de alguna forma se estaba un poco tapando para que no saliera a la luz. Aquí mismo en Andalucía, en Granada, nació un niño que era considerado un lama por el budismo, por los budistas, y que vinieron, lo descubrieron, le hicieron unas pruebas para ver si realmente reunía las condiciones y las características propias de esa reencarnación que tuvo este lama, y inmediatamente lo adoptaron para que siguiera dentro de su filosofía budista, a través de su enseñanza, de sus conocimientos. Luego él creo que tuvo, cuando mayor, la libertad suficiente, el libre albedrío, para, a pesar de haber seguido su enseñanza, de asimilarla, adoptar otra actitud, creo, y cambiar de vida, por decirlo de alguna forma. Y hasta aquí es la parte teórica, como he dicho antes, donde puede dar lugar a distintas opiniones a la hora de entender estas palabras que he dicho anteriormente. Y ahora nos encontramos con la parte práctica, la parte científica, que es lo que realmente está pasando en este tiempo. Y aquí ya nos encontramos al doctor Ian Stevenson diciendo que la reencarnación humana es un hecho demostrado por la investigación de este doctor, que es director del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Virginia, Estados Unidos,
diciendo que se ha documentado científicamente miles de casos de niños pequeños que tan pronto como empiezan a hablar, manifiestan de una forma similar a una vida anterior los recuerdos de una vida anterior. La investigación del doctor Stevenson descubrió miles de casos de niños por todo el planeta que en su más tierna infancia, antes de ser programados por la educación de la televisión, recuerdan y cuentan a sus padres algunas de sus vidas anteriores, describiendo detalladamente vivencias, hechos, lugares y personas que existieron mucho tiempo antes de nacer. O sea, ya encontramos aquí a una persona, científico de la psicología, de la psiquiatría, que ha dedicado su vida entera al estudio de casos de niños que recuerdan vidas pasadas, que ha podido contrastarlo y que apoya firmemente la ley de la reencarnación. Ahora traigo, en la exposición que hago, una serie de casos de niños que existen, que han sido también estudiados, contrastados y comprobados sus experiencias de vidas pasadas por distintos psiquiatras reconocidos a nivel mundial en ese campo, y que voy a continuación a detallar. Este grupo de científicos son de distintos países, y los niños también son de distintos países, con lo cual no hacen compendio de Oriente o Occidente, sino que los casos que están apareciendo son en distintos países de todo el mundo. Uno de ellos, muy llamativo, es el caso de Gus Ortega, de Colorado, de Estados Unidos. Ahí, como veis en las imágenes, aparece la foto del niño y la foto de una persona mayor ya anciana. El niño afirma que fue su abuelo en la vida anterior, y así lo atestiguan los familiares, y por los hechos y por lo que está diciendo el niño, lo afirma. Cuando empezó a hablar, el niño apenas tenía 18 meses e hizo un montón de declaraciones bastante específicas, y se trata de uno de los casos más convincentes de reencarnación que está siendo investigado por Jim Tucker, un profesor de psiquiatría de la Universidad de Virginia. Gus afirma ser su abuelo Augie, quien murió en 1933 debido a un accidente cerebrovascular. El hombre era propietario de una tienda donde vendía de todo, amaba profundamente a su familia, pero nunca llegó a conocer a su nieto Gus, quien nació un año después de su partida. Con 1 año y medio, el niño se dirigió a su padre mientras le cambiaba el pañal, diciéndole: cuando tenía tu edad, a mí me tocaba cambiarte el pañal. No solamente este hecho, muchos más hechos, muchas más afirmaciones que han ocurrido en la vida de este niño le llevan a este psiquiatra a corroborar que Gus en su vida anterior fue su abuelo. Otro caso también muy llamativo fue el de Ian Hagedorn, de Florida, Estados Unidos. El psiquiatra, el doctor Tucker, estudia muchos casos proclamados como reencarnación, y uno resultó bastante especial, de los que existen muy pocos en el mundo, con marcas de nacimiento que pueden relacionarse con la vida anterior. Y digo que son muy escasos los casos que se suelen dar de este tipo. Uno de ellos es el de Ian Hagedorn, un niño de 6 años, residente en Pensacola, hijo de María Hagedorn. Él afirma haber sido un policía de Nueva York que murió de un disparo. Y ahí en las imágenes veis al niño y el policía, que sería su vida anterior. Que en este caso incluso suelen tener hasta un cierto aire, aunque es muy difícil porque los ADN lógicamente varían de uno a otro, ¿no? Ian Hagedorn también cree ser la reencarnación de su abuelo materno. Y si veamos cómo murió su abuelo. María
relata que su padre estaba de servicio como policía y cuando entró en una radio Shack sospechó que algo andaba mal. 2 hombres sacaron una ametralladora y la apuntaron. La reacción del padre fue decirle: arrojen las armas, es la policía. Y alguien le disparó apenas acabó de decirlo. En la autopsia, la causa de la muerte fue una arteria pulmonar rota por causa del tiro. La misma arteria que hace sufrir a Ian en la actualidad. Este caso es muy llamativo porque no tiene un sentido real, lógico, el que si el daño es en el cuerpo físico, en la próxima reencarnación también te moleste el dolor en el mismo sitio, con lo cual quiere decir que el trauma que se le generó cuando era policía quedó en su subconsciente grabado y como el subconsciente reencarna en la próxima existencia física, ese propio subconsciente le trae a coalición el dolor todavía que le aparece en el mismo lugar, siendo muy pocos los casos que se presentan de esta forma. Otro caso, también muy llamativo, es el de Disluxi Nisanka de Sri Lanka, país donde por su religiosidad, su filosofía, es mucho más fácil entender y de asimilar el tema de la reencarnación. La mayoría de la población practica la filosofía budista y dice que es de allí donde vienen muchos y los mejores casos de reencarnación. El caso de Disluxi Nisanka sin duda resulta uno de los más fantásticos. Fue estudiado por el profesor Erlengu Erlandsson de la Universidad de Islandia. La niña Disluxi habló de una vida pasada durante 3 años, donde insistía y repetía la misma historia sin parar. Sorprendió a sus padres cuando les reveló que no era su hija, que tenía padre en otro lugar y que murió en un lugar cerca de Dambulla, un sitio de 6 horas de viaje, donde había un río al que se cayó desde un puente mientras cruzaba. Comenzó a hablar de su otra vida en la escuela Montessori, que su templo se encontraba en otro lugar. Dice, cuando comíamos o íbamos a dormir, ella hablaba de su otra vida, ella solo hablaba de su otra familia, dice la madre de Disluxi. Aquí aparece en la imagen una foto de la niña cuando era pequeña y una foto a la parte izquierda de cuando era de la vida anterior, ¿no? Otro caso que también ha salido mucho en los medios informativos, precisamente aquí en Europa, es el de Cameron MacAulay de Escocia, que como cualquier niño de 6 años de edad, el pequeño Cameron disfrutaba mucho de hacer dibujos. Uno de sus favoritos era el de una casa con una sola planta, de fachada blanca y localizada en una bahía. Cuando su madre le preguntó qué era aquella casa, la respuesta del Cameron le produjo un escalofrío que le recorrió la columna vertebral. El niño respondió que aquella era su casa, que vivía allí con su antigua madre en una región situada en Barra, una isla de Escocia, a una distancia aproximada de 260 kilómetros de su residencia actual. Cameron estaba convencido de que tenía una vida pasada y parecía muy preocupado de que su antigua familia pudiera echarlo de menos. Luego del susto, su madre recordó que desde que Cameron aprendió a hablar, acostumbraba a relatar aventuras infantiles vividas en aquella isla, pero desde el momento en que empezó a relatar detalles de la casa donde tuvieron lugar, esta aventura y muchos otros recuerdos empezaron a aflorar. Cameron escribía a su antigua familia, a su hermano y hermana, incluso llegó a contar cómo había muerto su antiguo padre. Otro caso de reencarnación ya no en el entorno familiar, porque no siempre se reencarna en el mismo entorno familiar. Hay veces que se reencarna, lógicamente, en otros entornos distintos. El caso de Luke
el niño que asegura haberse reencarnado y recordar su vida anterior. A sus 5 años el pequeño sostiene que se llamaba Pan y vivía en Chicago, donde murió en un incendio en 1993. Luke Ruellman está convencido de que no es la primera vez que vive. El pequeño alega haber sido una afroamericana, haber muerto en un incendio en el Hotel Paxson de Chicago en 1993 y haberse reencarnado en la persona que es hoy. Recuerda perfectamente cuando sus padres le pusieron el nombre Luke, informa el Huffington Post. Erika, la madre, ratifica que es imposible que el niño conociese la historia de Pan por sí solo. La madre quiso ir más allá en la investigación y consiguió contactar con los familiares de Pan, que le dijeron que ella era muy fanática de Stevie Wonder, música que, casualidad o no, le encantaba a Luke. La madre y el niño aparecen en un documental llamado Boss. Esto también nos indica que no siempre reencarnamos en razas del mismo color, que este sería un hecho que demuestra ha sido blanco y puede reencarnar como negro, o ha sido negro de raza negra y puede reencarnar como blanco. Esta es una ley del progreso natural de los seres humanos. Y el caso posiblemente mejor detallado, más definido y más estudiado que se conoce hasta ahora sobre el tema de la reencarnación es el de James Leininger, de Estados Unidos. Leininger era un niño al que le gustaba jugar únicamente con una cosa, aviones, y solamente aviones. Rechazaba cualquier juguete que sus padres Andrea y Bruce le daban. Él solo quería aviones. Cuando cumplió 2 años, todo cambió. El niño comenzó a tener horribles pesadillas relacionadas con la aviación de guerra. Su madre solía despertarlo mientras gritaba cosas como «avión en llamas, el hombre no logra salir». Las pesadillas no cesaban y sus padres acudieron a la terapeuta Carol Woman, dedicada al estudio del fenómeno de la reencarnación, quien trabajó en el caso y logró traer a la memoria del niño diversos recuerdos. Él detalló que era un piloto de caza y que su avión, un Corsair, que siempre solía tener los neumáticos desinflados, había sido impactado en el motor derecho por los japoneses en Iwo Jima. A pesar de los escépticos, este ha sido considerado el caso más documentado de reencarnación y resultó en un libro llamado Soul Survivor: The Reincarnation of a World War II Fighter Pilot, escrito por los padres Bruce Leininger y Andreas Cohen, leyes en colaboración con el novelista Ken Gross. Y sobre este caso, cuando estaba conformando la exposición, resulta que me encuentro con un vídeo grabado por los mismos padres, que eran totalmente escépticos y que recoge cómo fue el proceso de reencarnación y todas las experiencias que tuvieron que pasar los niños, con el niño, con los padres, hasta poder aceptar y de alguna forma destraumatizar la situación que se había creado. Este vídeo lo traigo aquí a colación y ahora dentro de breves momentos lo vamos a ver, porque es muy interesante, porque puede ayudar a que muchas personas que hayan tenido una experiencia similar se encuentren con una respuesta adecuada para salvar o para destraumatizar esta situación. Ahora, a continuación del vídeo seguiremos con la charla. Lafayette está en el centro del sur de Luisiana. Aquí nos conocemos todos. Conduces 8 kilómetros en cualquier dirección y ya estás lejos. Valores familiares sólidos. Valores sólidos para cuidar unos de otros. Es un sitio estupendo para criar una familia y para vivir. Nos casamos en 1992. James nació el 10 de abril de 1998, que era Viernes Santo. No tenía problemas de salud, no lloraba mucho, no era caprichoso, era feliz. Pero cambió cuando empezó a tener pesadillas. Fue unas 2 semanas después de cumplir 2 años. Hice la cena, lo bañé, lo llevé a la cama y así hasta las 3 de la mañana. Entonces oí gritos.
Eran gritos que helaban la sangre, como si lo estuviesen matando. Se revolvía como si estuviese luchando por su vida. Y me vino a la mente la película El Exorcista. Decía que estaba en un avión y lo derribaban. Decía, el avión está en llamas, el hombrecito no puede salir. Repetía sin parar, el avión está en llamas, el hombrecito no puede salir. Me impresionó. ¿Por qué decía eso? Era tan sobrecogedor que no... ¿Cómo pasó? Tenía que reaccionar. Y empecé a preguntarle, ¿qué le pasó a tu avión? ¿Le han disparado? ¿Quién le ha disparado? Los japoneses. ¿Y cómo sabes que fueron los japoneses? Creo que esa noche dijo, el sol rojo y grande. ¿De dónde sacaba eso? ¿Cómo podía expresar algo tan concreto? Y seguí. Le pregunté de dónde había salido su avión. Y me dijo, ¿de un barco? ¿Tiene nombre tu barco? Y dijo, sí, Natoma. ¿De dónde sacó esa palabra? Nunca la había oído antes, pero le dije que sonaba japonés. Volvió sus ojos hacia mí y dijo, no, de Estados Unidos. Bruce se fue al despacho y yo me llevé a James a la cama. Mira por dónde encontré una web de portaaviones. Recuerdo que entré en el despacho y al acercarme vi una foto en blanco y negro. Me dijo, no te lo vas a creer. Había un portaaviones de la Segunda Guerra Mundial llamado Natoma. Allí estaba la historia del USS Natoma BICVE-62. Participó en la batalla de Iwo Jima. ¿Qué podía decir? Era todo un misterio. ¿De dónde pudo sacar esa información? ¿Cómo podía decir algo así? Me costó un buen rato creérmelo porque era asombroso. Creo que esa noche no pegué ojo. Me acosté y me quedé tumbada tratando de averiguar de dónde pudo haberse sacado eso, pero no se me ocurría nada. Nunca había visto un accidente de avión y no creo que supiese que un avión se puede estrellar. Tenía 2 años. Al día siguiente hablé con mi madre. Le conté lo que le había pasado a James. Le conté algunas cosas que me había dicho y mi madre dijo algo que me dejó de piedra. Quizás recuerda una vida anterior. Me dejó atónita. Cuando Andrea sugirió la idea de la reencarnación, mi comentario fue una mierda. En esta casa no pasa eso. No creo en esas cosas. Olvídalo. Le dije que si eso era lo que pensaba, le demostraría que se equivocaba. Las pesadillas, el terror que sentía, ver a mi hijo pasando por todo aquello y hablando de las cosas que hablaba, era triste. Todavía se me llenan los ojos de lágrimas cuando pienso en dónde estaba su mente. Me obsesioné. Quería averiguar cómo podía saber esas cosas. ¿De dónde sacaba todo eso? Tenía que salir de alguna parte. Y eso fue lo que hice. Busqué documentos, intenté encontrar información, llamé a asociaciones de veteranos. El tiempo pasaba y las pesadillas continuaban con regularidad. 3, 4 o 5 veces a la semana. Cada noche tenía una. Yo pensaba que esa sería la última y que al día siguiente todo iría bien, no tendría otra. Pero la tenía. Seguía teniéndolas. Y volvíamos a la casilla de salida. Seguramente lo más inquietante del comportamiento de James, además de las pesadillas, eran los dibujos. James tenía 3 años cuando empezó a hacer los dibujos. Eran dibujos violentos. Aviones estallando y lanzando bombas, en llamas, un infierno desatado. Creo que los dibujos eran su forma de expresar lo que recordaba. Y así era como lo manifestaba. Recuerdo una vez que James hablaba de su avión y Bruce le preguntó si recordaba qué avión pilotaba. Él le contestó, era un Corsair. Entré otra vez en internet y empecé a buscar. De repente me dije, Dios, tiene que ser esto. Descubrí la verdad. Todos esos recuerdos eran pamplinas.
El Corsair era rápido, muy maniobrable. Entré en internet, me puse a buscar y descubrí que ningún Corsair había despegado del Natoma Bay. Como no había ningún Corsair en el Natoma, todos esos recuerdos, para decirlo con educación, eran pamplinas. Bruce era muy tajante. No ha sido una reencarnación. En realidad no ha sido nada. Y yo también era tajante. Sí, ha sido algo. Y tenemos que averiguar qué. Un día James y yo estábamos hablando. Le dije que sabía que tenía pesadillas continuamente y le pregunté quién era el hombrecito, si recordaba su nombre. Y dijo, James. Le pregunté si recordaba su apellido y dijo que no. Cuando hablé con Bruce me dijo que lo superaría fuese lo que fuese. Decía que se llamaba James. Bueno, ese es su nombre. Le dije que tenía que seguir investigando. En realidad no me lo creía, pero me puse a investigar. Le dije, James. Se llamaba James. Creo que tenemos que buscar a un James. Encontré una lista de hombres que habían muerto sirviendo en portaaviones de la Segunda Guerra Mundial. Repasé la lista y encontré los nombres de 18 de ellos que habían muerto a bordo del Natoma Bay. Fue sobrecogedor y casi me dio miedo. Había un hombre muerto durante la batalla de Iwo Jima que se llamaba James M. Houston, hijo. Recuerdo que Bruce me lo leyó por teléfono. Dijo, James M. Houston, hijo. Fue el único piloto del Natoma Bay que murió en la batalla de Iwo Jima. Y le dije, eso es él, tiene que ser él. Saltaron todas las alarmas. Es él. Pero me quedé allí sentado y pensé que tenía que parar el carro. Como no había despegado ningún Corsair de ese barco, me aferré a que era una coincidencia. Le dije que se olvidase del Corsair y de todo lo demás. Tenía que ser él. Lo sabía. Era él. En cuanto Bruce encontró el nombre de James Houston, quise encontrar una foto suya y saber cómo era. Estuve como 6 semanas investigando antes de poder encontrar a alguien de su familia. Ann Barron es la hermana mayor de James Houston. Dios, cuando contestó al teléfono me puse muy nerviosa. No puedes decir, mi hijo de 2 años es una reencarnación de alguien de su familia. Una persona con 80 años se colgaría el teléfono sin más. Así que le dije que estaba investigando sobre un portaaviones de la Segunda Guerra Mundial llamado Natoma. Fue una señora encantadora. Le dije que me gustaría tener fotos. Le pregunté si había alguna manera de que me enviase fotos de su hermano. Respondió, claro, estaré encantada de hacerlo. Miraba el correo. Todos los días esperaba que llegase el cartero. Cogí el paquete, lo abrí y me puse a mirar las 8 o 9 fotos que mandó Ann. Llegué a esa foto y grité, ¡Dios mío! Llamé a Bruce al trabajo y le dije, tienes que venir a casa. Llegué a casa y miramos las fotos. De repente, había una foto de James M. Houston, hijo, de pie, delante de un Corsair. Fue muy fuerte. James M. Houston, hijo, antes de ser destinado al Natoma Bay, estaba en el escuadrón de Corsair de la Armada. El último clavo al que me aferraba se soltó. En ese momento, todo encajó. Poco después de que Andrea encontrase a la hermana de James M. Houston, Ann Barron, tuvimos la oportunidad de visitarla. Nos parecía importante y creíamos que podía pasar algo importante. Me rondaba la idea de que quizá pudiésemos cerrar el círculo. Para entonces ya le habíamos contado la verdad a Ann y conocía la historia de James. Recuerdo que él se sintió inmediatamente muy cómodo con ella. No le costó nada levantarse y rodearla con el brazo. Y fue amable con ella, la llamaba Annie. Le pregunté por aquello y dijo que Jimmy siempre la llamaba Annie. Se sentía casi agradecido de estar a su lado. Nos dijo que la información era impactante y sorprendente, pero que se la creía. Sabía mi nombre y cosas que mi hermano hizo de pequeño. Es demasiado asombroso para describirlo. Creo que puede ser la reencarnación de mi hermano. Es una milagrosa experiencia que te cambia la vida. Se acabó. He terminado.
Hemos resuelto el misterio. Estaba lista para seguir adelante. Y pensé que teníamos que ir a Chichi-jima y celebrar un funeral sobre el lugar donde se estrelló el avión de James Houston. ¿Qué pasa, tío? ¿Todo bien? ¿Guay? ¿Estás bien hoy? Sí. Bien. Chichi-jima está a 1000 kilómetros al sur de Tokio. El mero hecho de estar allí fue una oportunidad. Fue como todo funeral. Había que despedirse. Había que cerrar ese capítulo y avanzar. Y yo quería que fuese así para James y para toda la familia. Volver a ese lugar fue un poco inquietante. No sabíamos cómo iba a reaccionar él. Bruce había preparado un funeral muy bonito y nos llevamos un gran ramo de flores desde Tokio para depositarlo en el agua. Al principio, James no parecía mostrar ninguna emoción. Parecía estar bien. Andrea dijo que era hora de despedirse. Le dijimos, déjalo atrás. Y llegó el momento de lanzar las flores al agua. Le dije a James, James M. Houston siempre ha sido una parte importante de tu vida y siempre será una parte importante de ti como persona. Pero ha llegado la hora de despedirte de él, porque tienes que seguir adelante y vivir tu vida como James Leininger. Entonces se puso visiblemente afligido, llorando. Le dimos las flores. Las cogió, las lanzó al agua y entonces saludó y dijo, James M. Houston, nunca te olvidaré. Y se sentó y lloró durante 20 minutos. Al despedirme de James Houston sentí una inmensa tristeza. La primera mitad de mi vida se iba con él. Creo que lo interpretó justo de la manera que yo pretendía que lo hiciese. Creo que comprendió que James M. Houston había muerto, pero que no era él. Fue capaz de hacer esa distinción. Hay que tomar una decisión definitiva, o liberarse o tratar de conservarlo lo mejor posible. Y lo único que pude hacer fue liberarme. Sabía que el funeral le daría a James el cierre que necesitaba, porque cuando volvimos al puerto y desembarcamos, James era un niño diferente. Era evidente que se había quitado un gran peso de los hombros. Para nosotros se confirmó unos días después, cuando volvimos a casa. Salimos a cenar. Él pidió un menú infantil. Le dio la vuelta al mantel y dibujó. Era un dibujo del Natoma Bay, lleno de ballenas y pájaros volando por el aire, aviones en el cielo, pero no había bombas. Era pacífico. Y eso fue lo último que hizo. Fue el último dibujo de James que tuvo algo que ver con barcos o aviones. Se acabó. No puedo funcionar normalmente con esos recuerdos atormentándome a diario. Tuve que liberarme. James cerró ese capítulo y el libro de la vida anterior de James Houston y siguió adelante con su vida. Ahora es un niño de 14 años que acaba de empezar el instituto. Es un chico genial. Nunca se diría que ha tenido esta experiencia impresionante. Después de ver el vídeo, vamos a continuar con la exposición que hago sobre el tema de la reencarnación, conociendo que existen terapias actualmente, que cada vez son más terapeutas, que se llaman terapia regresiva, que como su nombre indica, es una técnica que ayuda a acceder a toda la información de nuestro pasado que nos está afectando en el presente, para poder resolver todas estas acciones inconclusas que nos causan sufrimiento y enfermedad. Actualmente se le llama sanación acásica, regresiones o terapia de vidas pasadas. Juan José López, el doctor que sabe cómo es el más allá, es un terapeuta, doctor también, lógicamente, que se dedica a hacer regresiones a vidas pasadas, y aquí tenemos el testimonio que da este hombre,
ya que es un cirujano especialista en medicina de emergencia y catástrofes, que trabajó durante 25 años en el servicio de urgencia del Hospital Santa María del Rosell de Cartagena. En su momento se convirtió en el primer médico español al que una administración sanitaria concedió autorización para ejercer la terapia regresiva con sus pacientes, técnica que emplea para tratar fobias y diversas dolencias con notable éxito. Juan José nunca se había planteado la existencia de vidas pasadas, sino que hacía uso de la terapia regresiva para que las personas que acudían a él rememoraban hechos importantes de su vida actual. Sin embargo, en cierta ocasión que estaba tratando con esta técnica una compresaria de 53 años llamada Ana María, la mujer soltó una frase que dejó muy sorprendido al médico. Dijo: estoy muerta. Y hay una pregunta que le hace un periodista a Juan José. Dice: ¿hasta qué momento es capaz de regresar el paciente, lógicamente, a vidas pasadas? Y Juan José López le contesta: a la juventud, a la infancia, al nacimiento, al vientre materno e incluso a una serie de experiencias que las personas relacionan de forma natural con vidas pasadas. Cada vez son más casos donde las terapias que se dedican a hacer regresiones detectan que muchos de los traumas que aparecen en nuestra vida son ocasionados por situaciones trágicas o enfermedades que tuvimos en vidas anteriores. Y cada vez son más las personas que están atendiendo y yendo a estas terapias cuando la medicina se ve incapaz de solucionarlas. Bueno, una vez hablado sobre el tema de la reencarnación, decir que dentro de la constitución del ser humano aparece el cuerpo físico, el espíritu y el alma, que es la conciencia, que el físico lógicamente no puede reencarnar, lo que reencarna es el espíritu, y la conciencia, el subconsciente, de alguna forma. Decir que los casos que hemos visto hasta ahora de niños que recuerdan vidas pasadas tienen un porqué, tienen un recuerdo porque murieron tuvieron una muerte trágica, dolorosa, y entonces en su subconsciente quedó grabado esa circunstancia, ese trauma de alguna forma, y lo recuerdan porque necesitan liberarse, porque en el momento que la experiencia la recuerdan, llega un momento que después de recordar, al poco tiempo se le cura. O sea que lo traen como situación vivida anteriormente, trágicamente, y a través del recuerdo, siempre que tengan la ayuda adecuada, les sirve para liberarse de esa situación traumática. Y aquí expongo una serie de conclusiones sobre la ley de la reencarnación, en las que digo que el alma nacida de la fuente divina está en continuo progreso, lo cual demuestra que existe una justicia divina, porque hay muchas personas que creen que como solo existe una vida, todo lo que nos ocurre es por castigo divino, es por castigo de Dios, cosa que no es así, en absoluto. Dios no castiga a nadie. El ser humano procura rodearse de las propias experiencias buenas o malas que de alguna va teniendo en las distintas vidas, pero que somos seres en progreso, que lo que no hayamos aprendido en una vida, en la siguiente lo podemos ir aprendiendo, rectificando, que estaremos renaciendo en los mundos físicos hasta que aprendamos a amar al prójimo como a nosotros mismos, hasta que seamos perfectos, como dijo Jesús: sed perfectos como vuestro Padre Celestial. Para ello, en una vida podíamos nacer en Oriente, en otra en Occidente. Unas veces naceremos con cuerpo femenino, otras con cuerpo masculino. Unas veces naceremos en el entorno de la misma familia carnal, bien como hijos o sobrinos, otras como abuelos, padres, etc. Otras naceremos en otros lugares. Y la ley de la reencarnación va muy unida a la ley de acción y reacción,
conocida en Oriente como la ley del karma. Esto es un lenguaje ya muy extendido también aquí en Occidente, porque hay muchos dichos que proclaman lo que siembra recogerá, el que siembra viento recoge tempestades. La ley del karma de alguna forma nos hace que lo que no hayamos aprendido en una vida, en la otra tengamos que aprender, que si hemos obrado de alguna forma mal en otra vida tendremos que rectificar bien. En definitiva, la ley del karma lo que nos dice es que tenemos que corregir con amor el desamor que hayamos tenido antes. Y como todo lo que de alguna forma acabo de exponer puede dar lugar a muchas preguntas, a muchas inquietudes, muchas dudas, o incluso a muchas experiencias que hayan tenido las personas con miembros de su propia familia, que recuerdan vidas pasadas, con niños, pues hemos dejado un teléfono, un número de WhatsApp, para que cualquiera que quiera participar o colaborar, o tenga alguna duda, alguna inquietud y quiera expresarla, que mande un WhatsApp brevemente y de alguna forma en antena, aquí en el próximo programa, que se emitirá dentro de pasar 2 semanas de este, pues se tratará de dar una respuesta adecuada que ayude a subsanar esa inquietud o esa pregunta. Ese programa será compartido con unos contertulios que también colaborarán en el programa de forma asidua. Y con esto pues doy terminada el primer programa referente al tema de la reencarnación, no sin antes, porque yo suelo terminar la charla con unas pequeñas inspiraciones poéticas que están relacionadas con el tema de la reencarnación y que a continuación voy a hablar. Poesía, la ley de la reencarnación. Ley de amor y de progreso, te llamas reencarnación, que corriges el camino y nos das la salvación. Justicia que Dios nos dio, sendero de evolución, que ilumina nuestros pasos y engrandece el corazón. Y a los niños de la nueva era ya surgen a la vida las nuevas reencarnaciones, que como retoños en flor recogerán las frescas lluvias para abrazarse en amor y cumplir con sus misiones. Y otra pequeña inspiración que surgió, caminar por los caminos del amor, que así la titulo. Caminante que caminas por los caminos de Dios, alma que en sí lleva la esencia de tu Creador, y en tu caminar constante sientes un impulso interior que te atrae y te reclama y te acerca a tu Creador. Buscas a tu Padre querido para desahogar tu amor. Buscas a tu amor perdido para calmar tu dolor. Buscas el consuelo eterno que tu alma siempre añoró, que tanto lo deseaste y que siempre te faltó. No te sientas entristecido, porque el amor llegará en el tiempo establecido, y ese día podrás decir, con toda la fuerza de tu ser, ya sé quién es mi Dios, sé quién es mi Padre querido, porque ya encontré el amor. Buenas tardes y hasta el próximo programa.